Bienvenidos, buenos días. Estamos hoy aquí con el doctor Munuera. Tenemos un taller gratuito online que es sobre la fascinante conexión entre la obra de Velázquez y la Cábala. Está organizado por el Departamento de Tesoros del Arte que dirige el doctor José Luis Munuera. Hoy vamos a entrar en enigmáticos símbolos y referencias a la Cábala y sobre todo algo que tiene su misterio, que es la vinculación que pueda tener lógicamente Velázquez con la mística judía, ¿no? En la época en la que se movía, sobre todo con el ojo avizor de la Inquisición. Profesor, cuando quieras, te he puesto a compartir pantalla también. Pues espérate un segundo. A ver si ahí compartí. Bueno, vale. Voy a cambiar un poquito la pantalla para poderlo ver en condiciones. Bien, pasamos a la segunda parte de Velázquez y la Cábala. En un principio yo pensaba haber hecho 4 o 5 PowerPoint con respecto a la historia de Velázquez y la Cábala y su relación con la Misná y la Torá, pero vamos a reducirlo simplemente a este segundo, porque también tenemos derecho a vacaciones, y a la vuelta hablaremos de la parte de la Cábala de Velázquez y la matemática, que es muy complejo porque además nos vamos a dar cuenta de que existen multitud de cálculos de carácter geométrico y demás que aquí solamente hemos mostrado de manera básica, pero que conllevan una serie de parcelaciones dentro de lo que es la obra de Velázquez, en la que se crean una serie de cuadrículas, y esas cuadrículas veremos algún ejemplo a lo largo de este PowerPoint, con unas medidas muy determinadas que va a hacer que la geometría, es decir, el estudio de los números y su transformación a palabras tenga una importancia relevante en esta obra, ¿no? También podemos relacionarla con el matrimonio de Arnolfini y con otras muchas obras de arte con respecto a cómo se ha situado tanto el centro del cuadro como la importancia que tiene y cómo se desarrolla a lo largo de su explicación, ¿no? Entonces, pongo como curiosidad, porque buscando el otro día me encontré con la partida de nacimiento de Velázquez, que es una curiosidad, más que nada para aquellos que tengan ganas o de estudiar un poquito más sobre la figura de Velázquez puedan perfectamente comprender la importancia, ¿no? Recordamos una de las últimas diapositivas que proyectamos en el anterior PowerPoint, en el que veíamos que había una serie de símbolos camuflados en la falda precisamente de María Agustina Sarmiento, una de las meninas que acompañaban a la infanta. Vimos que se podría encontrar una enseña hexagonal que estaba supuestamente bordada. Ese hexágono puede representar dos cosas significativas, aparte del sello de Salomón y por lo tanto la relación con la dinastía de Salomón de los reyes de España. También representaría, como todos sabemos, el símbolo del triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo y la interconexión entre los dos, que sería una máxima hermética de lo que está arriba es como lo que está abajo, ¿no? Y representaría parte de la creación de ese imperio mediante la representación en la tierra del Templo de Jerusalén, ¿no? Y vimos también que había como una especie de caricatura de lo que sería el rostro en el monarca. Vemos aquí la forma y trajimos como ejemplo precisamente un maravedí de 4 maravedíes, una moneda de 4 maravedíes de Felipe IV, ¿no? Que lo vemos aquí representado y cómo el perfil se ajusta perfectamente a lo que encontramos. Incluso hablamos de una descripción que se hacía del rey, como es un entrecejo muy alto de cabellos largos plateados, estrecha frente, casi cerviz, pesada y larga nariz. Y por otra parte, un exuberante labio inferior gigante abre paso a la gangosa boca de este busto, sobre el que se dibuja a las claras las líneas esculturales de su bigotudo perfil. Con lo cual vemos que esto se va a relacionar precisamente con el busto del rey Salomón, que nos lo vamos a encontrar en la inscripción de Salomón, rey de la tierra de Israel, ¿no? Lo vemos aquí en Holanda en el siglo XVII. Es una moneda de plata de 28 milímetros de diámetro.
Por lo tanto, vemos el parecido que podemos encontrar entre Felipe IV y Salomón. En el anterior PowerPoint estuvimos hablando precisamente de la relación que existía entre la monarquía y la intención de que esa monarquía tuviera una relación con la Casa de Salomón, que lo vimos con anterioridad y se podría repasar. Vemos también que precisamente en el prisado de la falda de María Sarmiento podemos encontrar también, y esto nos lo vamos a encontrar a lo largo de toda la obra de Velázquez, en esta obra en concreto y en diferentes obras que podremos analizar tal vez un poquito más adelante, la aparición de dos letras hebreas. Y estas dos letras hebreas, que son la Parashat y Bo, pertenecen a un capítulo muy determinado del Éxodo, en concreto el 10.1 y el 13.16, que nos van a indicar precisamente el momento en el que, y cito textualmente, Jehová manda la octava y novena plaga, la de las langostas y la de la oscuridad, pero aún así el faraón rehúsa dejar librar a los israelitas. Es entonces cuando Jehová revela a Moisés que la 10ª plaga matará a todos los primogénitos. Y para salvaguardar a los primogénitos israelitas, Jehová ordena degollar un cordero y pintar con su sangre las puertas de sus casas. Finalmente el faraón les permitió partir de Egipto después de la muerte de su propio heredero. Estas dos letras son las que hacen mención directa a la 15ª para Bo, como hemos dicho anteriormente. No obstante, en el calendario hebreo su lectura estaba fijada para el sábado, día 6 del 11º mes de Shevat del año 5417 y se corresponde exactamente con el 20 de enero de 1657. Cuya marca se encuentra precisamente en la cruceta de la Cruz de Santiago, en el horizonte zodiacal de esta composición artística, ¿no? Que sería 0 grados de Acuario. Por lo tanto, vemos la íntima relación que hay entre los términos hebreos y la intención del artista. Hemos de recordar que en el primer PowerPoint hablamos que se trataba de una obra de carácter cabalístico en la que venía a ser algo así como un ritual de magia cabalística para protección del soberano y de la heredera del soberano, ¿no? Y veremos cómo ahora vamos a ver cómo se vuelcan algunos de esos símbolos para precisamente servir de protección frente a la amenaza externa que pudiera existir, ¿no? Para esto no son las únicas imágenes que inserta Velázquez en su obra. Nos damos pistas sobre diferentes referencias cabalísticas. Por ejemplo, en el retrato de Margarita de Austria se refleja en su pañuelo una imagen muy importante, que sería lo que se denomina en Kabbalah el macroprosopus, que se denomina el largo rostro y que está íntimamente relacionado con la figura de Dios y su interpretación. Vemos aquí el pañuelo de la reina y vemos aquí la interpretación marcando la forma del rostro. Eso sería denominado la luz de Dios como textura del pañuelo que sujeta la mano izquierda de la reina Mariana de Austria. A eso se le denomina el largo rostro, el macroprosopus, el anciano de los días. ¿Y por qué lo denomina así la Kabbalah? Pues precisamente lo podemos encontrar en el Zohar, que nos revela al respecto. En el libro de la Sagrada Asamblea Menor, el Hidra Sutta, nos encontramos la descripción de este enigmático rostro representado en el pañuelo blanco. Y nos dice, acerca de los ojos del anciano de los días. Los ojos de la cabeza del Santísimo Anciano son dos en uno, iguales, que siempre miran hacia afuera y no duermen. Esto nos lo encontramos en la sección cuarta y se hace referencia exacta precisamente con la forma en la que vemos que tan solo existe un único ojo y la forma de la nariz y de la boca, y este siempre está mirando hacia afuera. También nos lo vamos a encontrar en la apertura de los ojos, en el verso 28 del Zohar, en el que nos dice que los ojos de la cabeza de Atika Kadisha, es decir, Arish Arbin, cuyos dos ojos se consideran uno, por eso tan solo se representa uno. Siempre están vigilantes, nunca dormido, como está en el escrito que dice, he aquí que el guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Eso nos lo podemos encontrar en el texto de Teilín 121.4, es decir, el santo Israel, que es Seir Arpín. Por tanto, no tiene ceja ni párpados sobre los ojos. Por lo tanto, es una representación idílica del supuesto vigilante, del supuesto guardián del pueblo de Israel, como pueblo escogido. Lo vemos aquí. ¿eh? Vemos también que en otro de los libros que componen el Zohar, vemos en el 38 Naso, en el verso 52,
que nos dice: el virtuoso y el más digno verán en el futuro este ojo de Arich Anpin con espíritu de sabiduría. Esto es lo que está escrito para aquellos que vean el ojo ante el ojo, nos dice Isaías en el versículo 52:8. Cuando esto sucederá, cuando Hachén vuelva a Sion, y además está escrito que tú, Hachén, eres contemplado ojo ante el ojo. Es decir, es una forma de, ¿cómo diría yo?, de ritual iniciático, en el que aquel que es capaz de ver, ve, y una vez que ve, entiende, ¿no? Entonces, fijaros que es un detalle que pasa ante nuestros ojos y sin embargo no somos capaces de poderlo distinguir hasta que se nos señala de una manera muy descriptiva, ¿no? Y además nos dice en el apartado 142 que si no fuera por el ojo supremo de Ari Champing, que está siempre atento y baña más abajo al ojo de Seir Damping, el universo no podría existir incluso por un momento. Vemos que en la pared del fondo, que hemos hecho referencia en multitud de ocasiones a lo largo de estos dos PowerPoint, nos podemos encontrar que si trazamos una línea que divide el cuadro, encontraremos que en esa línea traza 5 cefiros completos, ¿eh? Y esa línea vertical divide a su vez al espejo en dos mitades, ¿eh? Con lo cual podríamos hablar que sería el pilar del equilibrio del árbol sagrado de la vida, ¿no? Como vimos anteriormente, el árbol cefirótico. Entonces, también podemos ver cómo el trapecio lumínico de la penúltima ventana observamos una línea diagonal que pertenece al cuadro inscrito dentro de ese pilar de equilibrio, o es central. Por lo tanto, al dividirlo en esas 12 unidades y dividir el cuadro en la mitad, nos vamos a encontrar con que crea un tronco de estabilidad sobre el que se van a disponer las diferentes figuras de manera no geométrica. Vemos que cada una de esas 10 esferas y los 7 planetas también están reconocidos y están representados por cada uno de los personajes que integran este lienzo. Por ejemplo, vemos aquí la esfera Kefer, está representada por la puerta de 22 cuarterones, que representaría el aliento del Dios vivo. La segunda sería Chomak, la paleta de colores, que es el aliento del aliento. La tercera, Binah, que sería el aposentador José Nieto, que sería el agua del aliento. Daat, que sería la cruz de Santiago, la nada, y por lo tanto no tiene representación numérica. El cuarto, que sería Chesed, que sería el rey Felipe IV, que representaría el fuego del agua. La quinta sería Geburá, que sería reina Mariana de Austria, que representaría el arriba. Tiferet, que representaría a la infanta Margarita de Austria, que representaría el punto cardinal abajo. Netchaz, que representaría a la menina Isabel de Velasco, que representaría el este. Hop, que representaría al pintor Diego Velázquez, representaría el oeste. Yesod, que sería la menina Agustina Sarmiento, que representaría el norte. Marchuk, que representaría la jarrita de Tonalá, que después veremos la representación y además la unión de dos mundos, el mundo recién descubierto y el mundo cristiano de la vieja Europa, que representaría el sur, ¿eh? Por lo tanto, vemos cómo está representado el aliento del Dios vivo, el aliento del aliento, el agua del aliento, el fuego del agua, arriba, abajo, este, oeste, norte y sur, por lo cual tenemos una representación cosmogónica completa en esta obra, ¿no? Vemos a su vez cómo los 7 personajes importantes, como son Diego Velázquez, la menina Margarita Agustina Sarmiento, la reina Mariana de Austria, el rey Felipe IV, la infanta Margarita de Austria, el aposentador José Nieto y la menina Isabel de Velasco, representarían a su vez a los diferentes planetas, a los 7 planetas. El 7 es un número que después desarrollaremos, es importantísimo no solo en la obra de Velázquez, sino en casi todas las representaciones, incluso en las catedrales. La mayoría de las catedrales tienen 7 puertas, porque cada una de ellas veremos posteriormente lo que significa. Tenemos al pintor Velázquez, que representaría el signo de Mercurio, a la menina Sarmiento, que representaría la luna, a la reina Mariana, que representaría a Marte, al rey Felipe IV, que representaría a Júpiter, a la infanta Margarita, que representaría el Sol,
como en la puerta del nacimiento en la Catedral de Sevilla, el niño Dios representa el sol, representa el símbolo emergente, aquello que va a perdurarse en el tiempo. Por lo tanto, ella representa todo lo que es la forma de representar al sol como el centro divino, ¿no? El aposentador José Nieto, que representaría a Saturno, y la menina Velasco, que representaría a Venus. Por lo tanto, vemos representados los siete planetas que se conocían a simple vista en aquel momento. Pero también hay 7 elementos en la pared del fondo. 2 grandes cuadros, un espejo, 2 vanos de puerta y 2 pequeños cuadros a cada lado de esa misma pared. Por lo tanto, también vemos que otra vez se representa el número 7. A cada letra doble hebrea le corresponde pues uno de los 7 orificios de la cabeza que tiene el ser humano, lo masculino, lo femenino y de Dios. 2 ojos, 2 orejas u oídos, 2 orificios en la nariz y la boca. Análogamente, el número 7 se interpreta por el espacio del tiempo en el que se perpetuó la creación divina, 7 días. Y se equipara además con los 7 brazos de la menorá, el candelabro hebreo, que fue mandado, dado las instrucciones de cómo hacerlo por el mismísimo Dios. El Sefer Yetzirah expone de distintas maneras la visualización e interpretación del número 7, la dependencia de ese número con el punto de fuga o infinito de las meninas, las 7 letras dobles hebreas, etc. Los principios de la verdad son 7, según nos dice el Mestre y Megistro. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Por eso, los templos tienen 7 puertas para abrirse al conocimiento real de la creación. Y se establece esa relación entre el tiempo de la creación con los 7 días y la entrada al nuevo templo de Jerusalén, que sería la Jerusalén terrestre, la representación de la Jerusalén en la tierra, ¿no? La Jerusalén celeste. Vemos el jarrito de arcilla, que estaría justamente en la séfira número 10, Markut, que representa el reino. Vemos cómo hay una pequeña marca apenas perceptible aquí abajo, con lo que indicaría la letra hebrea. Y de acuerdo con Athanasius Kirchner, que como ya hablamos en la vez anterior, que era sacerdote jesuita, políglota, escritor, orientalista, en fin, de carácter enciclopédico, nos habla de la jarrita roja de Tonalá, que ahora hablaremos qué significa ese Tonalá, ofrecida por la joven menina María Agustina Sarmiento a la infanta Margarita. Y nos dice sobre esa letra hebrea y ese Sefirot que nos encontramos justamente donde la jarrita. Dice, la 10ª vestidura de Dios es la última Séfira y se denomina el reino Malkut, cuyo nombre es Adonai. Sus atributos son reino, vida, segundo querubín, especulación no esclarecida, retaguardia de Dios, fin de todo, la iglesia de Israel, la esposa en el cantar de los cantares, la reina del cielo, el misterio de la ley dado por la boca, el águila, la 4ª letra del tetragamatrón, el reino de la casa de David, el templo del rey, la puerta de Dios, el arca de la alianza, las 2 tablas, el Señor de toda la tierra. Malkut es el sendero a través del cual fluye Dios hacia el orden del universo, es decir, el de las armas, a través de la inteligencia del Mitatrón, hacia el mundo elemental sujeto a la luna. En aquellos tiempos, estos fucaritos que llegaban a España desde los territorios del Nuevo Mundo, desde México, se denominaban Loza de Guadalajara. En realidad provenían de la comarca de Tonalá y no serán distribuidos por el delicioso sabor y olor del agua servida en aquellos jarritos, que al parecer era una mezcla como entre dulce provocada por el barro, que además estaba a medio cocer, sino que las damas de la época también lo comían. Es decir, cuando bebían del jarrito le daban un pequeño bocado porque ya, como digo, estaban a medio cocer y se decía que comer ese barro proporcionaba un tono más pálido a la piel, considerándolo como símbolo de belleza, ya que el estar moreno es una cosa de nuestros tiempos, pero en aquellos tiempos se consideraba que la piel cuanto más pálida estuviera, representaba que estaba alejada del trabajo manual, del trabajo del campo y por lo tanto había una distinción entre los nobles y la gente del pueblo, que, claro, estaban morenos a base de trabajar 10 y 12 horas diarias. Y además se creía que prevenía ciertas enfermedades ese tipo de barro. Vemos también a ojo descubierto que podemos discernir en diferentes pinceladas de ciertas texturas de este cuadro, pues diferentes letras escritas
mediante el trazo gráfico, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la letra Aleph, Nun, Zadi, Gimel, Lamed, Zadi, en fin, la vemos y no vamos a entrar en todas y cada una de ellas porque sería volver a repetirnos sobre lo que ya hemos hablado sobre el árbol sefirótico. Pero sí vamos a analizar algunas, como por ejemplo las que aparecen en los cuarterones de la puerta, los 22 cuarterones que aparecen en la puerta de salida del administrador, para que veamos exactamente cuál sería el significado real o cuál es la pretensión que se le atribuye a Velázquez, porque podemos encontrarnos con que tal vez la obra no sea intencionada por parte de Velázquez, pero sí sea un mero instrumento para dar un lenguaje, para dar un comunicado, para dar un mensaje sin que el pintor sea plenamente consciente. También puede ocurrir que el pintor sea plenamente consciente y esté haciendo un alegato del conocimiento que tiene a la Kabbalah. Nos vamos a encontrar en casi de las últimas diapositivas, nos vamos a encontrar con que existe una posible contradicción o no, dependiendo de el nivel de conocimiento que tuviera el rey en aquella época. Pero eso lo hablaremos cuando lleguemos a ella, ¿no? Entonces nos vemos que hay dos palabras que se repiten mucho en los cuarterones de la puerta final, por donde está escapándose este personaje, y vemos que esas dos letras se llaman Berechit y Bará. Estas dos letras hacen alusión al misterio de la creación, cuya doctrina se desarrolla en el Yacer Sefirah, ¿no? Bereshit Bara es el principio, significa en el principio creó, y con estas palabras comienza la Torá de Moisés para anunciar la creación del mundo. Sería curioso que precisamente en el punto de fuga donde está situado en la puerta pudiéramos entenderlo justamente al contrario de cómo es el recorrido visual del cuadro de Velázquez. En el cuadro de Velázquez nosotros solemos entrar visualmente por el lado superior izquierdo, hacemos un recorrido casi de proporción áurea, vemos a los personajes, hacemos la vuelta, pasamos por el perro y fugamos, nos vamos precisamente por la puerta donde está el personaje este nieto. Sin embargo, el pintor también nos podría estar haciendo un recorrido totalmente inverso, es decir, desde la puerta, el punto de fuga, al final hacia el principio, ¿no? Y sería interesante el poder hacer ese estudio sobre la posibilidad de diferentes lecturas y de diferentes formas de poderlo adaptar, ¿no? Inicialmente, como hemos analizado, la misión del pintor Velázquez consistió en construir una sólida voluntad geométrica que previera el posterior desarrollo pictórico de su trabajo. Es decir, hay un conocimiento de la geometría y de la matemática apabullante, ¿eh? No he entrado en detalles porque en este PowerPoint porque me parece excesivamente escabroso ya poder interpretar algunas de las situaciones de la cábala, etcétera, como para encima añadirle problemas de carácter geométrico que resuelve perfectamente Velázquez y que cuando a su fallecimiento, entre los 175 libros que se encontraban en su estudio, aparecían libros de matemática, de geometría, en fin, de Kabbalah, etcétera, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que tenía una formación muy sólida, tanto espiritual como científicamente hablando, ¿no? Después de esta primera geometría se le sumó el árbol sagrado de la vida con el beneplácito de su autor para profesar una actividad intelectual de conocimiento humano llamado magia ritual. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema, es decir, si él hizo una especie de amuleto mediante una magia ritual, tenía beneplácito del rey, hemos de suponer que el rey también tenía conocimiento de ese rito y de esa plasmación mágica a modo de amuleto de protección. ¿Cómo podríamos entenderlo si se le atribuye al rey? Y es lo que al final veremos, si se le atribuye al rey que hizo la Cruz de Santiago con posterioridad al fallecimiento de Velázquez. Entonces, ¿quién completó el ritual mágico? El rey Velázquez eh, se queda ahí, lo dejo como una pequeña intriga que habría que resolver si pudiéramos de verdad saber que fue el rey quien lo pintó y no fue Velázquez. Pero como no podemos saberlo, se deja ahí en el limbo, ¿no? Sin embargo, todos los demás elementos sí demuestran que tenían conocimiento de la magia ritual y sobre todo de la Kabbalah y de su lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje bastante hermético para el conocimiento del común de los mortales. Pero sin embargo, sí podemos entender
que con el visto bueno precisamente del rey, este también era conocedor de esa magia ritual y lo aprobó como tal concepto, ¿no? Entonces, el pintor expresa con ingenio la legítima herencia del saber tradicional hebraico y simultáneamente propone el estudio de la causa de la realidad divina en estado simbólico pero latente, es decir, el legado de la teoría y la práctica de la Kabbalah. Nos dice Aristóteles en el libro tercero de su Metafísica que, y cito textualmente, en efecto, una misma cosa puede conocerse de muchas maneras, pero los que conocen un objeto por lo que es, le conocen mejor que los que le conocen por lo que no es. Entonces es una forma de dar a entender que las lecturas de las meninas, del cuadro de las meninas, tiene múltiples factores, múltiples formas de hacer una lectura y que realmente es mucho más rico de lo que a simple vista podemos entender, ¿no? En definitiva, es una estructura legendaria que es santo y seña de las meninas y que básicamente nos remite a la misma idea que conserva en el despliegue geométrico de los 13 roelas azules en el escudo de armas del apellido de Velázquez. Es decir, este conocimiento no le viene solo, sino que también se traslada a lo que sería el nacimiento de su escudo y veremos cómo se relaciona con otras figuras de carácter mitológico, heroico, etcétera, ¿no? Nos dice en el libro de la nobleza de Andalucía, con Z, de Gonzalo Argote de Molina, de Sevilla de 1588, que los Velázquez traen por armas 13 roeles azules en campo de plata y por orla 8 alpas de oro en campo roxo. Esta relación del escudo de la familia de Velázquez la vamos a ver por el origen heroico de los roeles según Gonzalo Argote de Molina, que hemos visto anteriormente en el libro que hacía referencia. Nos dice, de su antigüedad, escribe Barber Daganol, tienen su principio del rey Arturo de Inglaterra, que instituyó los caballeros de la tabla redonda y les dio orden de caballería, armas y débilas, y de los cuales fueron muy famosos Genalio el Fuerte, Mador de la Puerta y Perfides el Gentil. Al primero dio por armas 13 roeles rojos en campo de oro, que lo vemos aquí. Al segundo, fieles roeles de plata en campo negro, que lo vemos aquí, el Mador de la Puerta. Y al último, los roeles azules en el campo de plata, como hoy los vían los del Caltro. Es difícil el castellano antiguo. El escudo de armas de Velázquez, por tanto, es una divisa incrustada de otra idea dotada de un gran valor simbólico, que nunca dejó de acompañar al propietario. Es decir, vemos que supuestamente se le atribuye unos orígenes mitológicos, como sería la relación con los caballeros de la tabla redonda y el principio del rey Arturo, y por lo tanto se le intenta dar una dignidad caballeresca que en ese momento Velázquez no tenía, ¿no? Y que quería adquirir precisamente con la Orden de Santiago. La geometría de las meninas fue proyectada a partir de un cuadrado de 3,1413, un cuadrado que realmente nos evocaría a lo que es pi, ¿no? Y sin embargo son 3,14133333 metros de lado y equivale a 152 unidades, cuyo centro quedó instalado en la parte superior del marco del espejo con los reyes de España reflejados en su interior. Vemos el punto de fuga a la altura del nivel de los ojos y vemos que el punto central se sitúa arriba del marco. Pero esto no es la primera vez que se hace en una obra de arte. Se hace en otras muchas obras de arte. Por ejemplo, en el detalle de los esposorios del matrimonio Arnolfini, ¿no? Que veremos que hay un punto de fuga que sería un punto de fuga áureo, ¿eh? Que nos deja entrever unas sensaciones lumínicas, pero que además de esa perspectiva aérea que nos va a provocar precisamente esos puntos de luz, viene acompañada con el mismo número de círculos, los 10 círculos que rodean al marco gótico del espejo de la tabla de Baney, que lo vemos aquí, ¿no? 10 círculos que relatan la pasión y la resurrección de Cristo y convierten al espejo, por tanto, en un objeto sagrado, en un objeto de protección, así como los reyes lo serán precisamente de la infanta, ¿no? Vemos aquí un detalle para que se pueda apreciar como todos los puntos de fuga van a la parte superior del marco, igual que ocurre en el cuadro de las meninas, y vemos como por mera ritualística vamos a encontrarnos que cada uno de esos círculos se va a corresponder con uno de los cefirot que vemos representados en la menina, ¿no? Que lo tenemos aquí. La diferencia es que hay 222
años entre uno y otro, y el concepto de centrar esa composición viene a ser un estilo muy conocido de carácter flamenco y primitivo, ¿no? Y gracias a ese espejo vemos cómo otra vez aparecen los 10 céfiros de manera perfectamente intrincada, ¿no? ¿Qué representaría esto? Pues representaría precisamente con una precisión geométrica a la alegoría de la unión conyugal como ejemplo y modelo que se capta en la superficie que va más allá del plano pictórico. Es decir, esa unión conyugal se desarrolla en la vida real y a su vez también se desarrolla de manera magistral en lo representado, ¿no? En el plano místico donde se está desarrollando precisamente ese amuleto. Quedan perfectamente marcados de esa alianza y vemos que se centra uno de los céfiros, en concreto el Yesod, en la figura del rey Felipe y la reina Mariana de Austria, ¿no? Que refrendan permanentemente justamente esa unión divina y, como recordamos anteriormente, por el efecto del hexágono, una unión que es divina en la tierra y que es eh, propia o pura en el cielo. Por lo tanto, se representa la máxima hermética de lo que está abajo es como lo que está arriba y viceversa. Las medidas de las meninas, que también ahí podríamos empezar a hacer ya una referencia al conocimiento matemático de Velázquez. Las meninas están acotadas por la unión de tres franjas de lienzo de lino que visiblemente componen su anchura. Miden 3,18 metros de alto por 2,76 metros de ancho. Si bien habría que detallar oportunamente las características de este lienzo, y esto lo sacamos precisamente del informe del Museo del Prado, que nos dice: esta obra está forrada con el sistema tradicional de la gacha. El soporte original está formado por la unión de tres bandos de lienzo de lino colocados verticalmente, es decir, en el sentido de su fabricación. La central y lateral derecha presentan todo el ancho de la tela, ya que se puede observar el orillo. El orillo es el borde que se utiliza para poder clavetear sobre el bastidor y poder clavetearlo y que haya esa tensión superficial que permite el deslizar el pincel sobre la superficie de la tela, ¿no? Del borde derecho que dobla sobre su bastidor. La banda lateral izquierda es de menor tamaño y no se observa el orillo. Tal vez fue cortada por Velázquez para conseguir unas determinadas dimensiones de la composición. Dos de las tres bandas de tela que componen el ancho de este lienzo son del mismo tamaño. Cuando hablamos y nos dice, esta obra está forrada por el sistema tradicional de la gacha, eh, es un término que usamos en restauración. Nosotros, cuando nos encontramos una obra lo suficientemente dañada, lo que hacemos es que la pegamos sobre la superficie de otro lienzo. Pues cuando vemos un agujero, cuando vemos que ha sido rajada, cuando tiene un agujero de bala, por ejemplo, y la gacha es tal como se entiende, lo que se come. La gacha es una mezcla de levadura, agua, que se pone muy caliente y que hace de pegamento, de adhesivo natural, que tiene una ventaja. Cuando nosotros reentelamos, tiene la ventaja que con agua caliente se despega, con lo cual vemos que es un adhesivo, porque en restauración todo paso que se dé se tiene que poder invertir, se tiene que poder revertir, y en este sentido, si le echáramos agua caliente a las meninas, posiblemente se despegaran los tres cortes de lienzo, ¿no? Y es interesante porque muchas veces cuando lo comento: "No, vamos a hacer unas gachas", pues la gente te dice: ¿para comer? No, es para pegar. Es un pegamento muy interesante y muy utilizado en restauración, ¿no? Vemos lo que nos decía Mostil con respecto a lo que él pensaba que se había utilizado en la cuadrícula para definir perfectamente la composición del lienzo, ¿no? Y recordamos porque esta diapositiva la pusimos en la presentación anterior. Y nos dice: el encuadre arquitectónico de las meninas identificado en nuestra ya publicada investigación fue recreado con absoluta precisión y por ello indudablemente con la ayuda de algún tipo de ingenio mecánico. De acuerdo con ello, como nosotros creemos, y la prueba absoluta probablemente requeriría raspar el cuadro hasta la preparación, cosa que sería una brutalidad, Velázquez debió de cubrir primeramente el lienzo con un sistema lineal o de rejilla, probablemente impuesto sobre la superficie con finas líneas de carboncillo, y casi con seguridad con retículas individuales de medio o de un pie para cada subcuadrado. Un pie equivale a un tercio de vara, que equivalía a algo como a 0,278 metros.
Esta retícula correspondería a la plantilla de la pantalla cuadriculada de tamaño reducido que utilizaban tradicionalmente los pintores. El marco de perspectiva, esto es, el velo, descrito primeramente por León Battista Alberti en su De la pintura, libro que estaba en la biblioteca de Velázquez. Y aquí esta persona nos insinúa que posiblemente Velázquez, para hacer el encaje de las meninas, usara una cámara oscura. Cosa que yo no estoy de acuerdo en el sentido de que lo poco que se conoce de Velázquez es que no había un dibujo previo y realmente tan solo se le atribuyen 2 o 3 dibujos, no se le atribuyen más, la mayoría son bocetos, un paisaje, un apuntillo rápido y poco más. Y la verdad es que yo no me creo bajo ningún concepto, sí me creo que hiciera una cuadrícula porque quisiera reflejar una serie de proporciones y una serie de mensajes gemátricos perfectamente comprensibles si de verdad quieres transmitir ese conocimiento, pero no estoy seguro, pues nada más que basta ver la pincelada que trabaja con la que trabaja Velázquez para darse cuenta que él trabaja a la primera intención, es decir, él no es una persona que traslade el dibujo y lo haga de una manera, como te diría, casi artesanal. No, él se ve incluso en las pinturas de los personajes a caballo, se ven los arrepentimientos, cosa que un pintor flamenco, por ejemplo, jamás permitiría. Es difícil ver un arrepentimiento en un pintor flamenco y sin embargo en Velázquez sí se ven precisamente por eso, porque no hace uso de un dibujo de base, él trabaja directamente con la pintura y la mancha, ¿no? Y precisamente esa dirección, esa intencionalidad de la pincelada es lo que hace que nos fijemos en el tipo de pincelada y en la posibilidad de que pudiera estar representando un mensaje al estilo de como lo hace Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, mediante el uso de palabras hebreas y su posible significado y relación con los sefirot, ¿no? Y por eso esta persona pues dice esa cuestión de que habría una preparación y demás. Lo que he obviado, porque me parece que no se corresponde a la realidad, es precisamente que alega que posiblemente se pudiera hacer uso de una cámara oscura. Todos conocéis el principio de la cámara oscura, ¿no? Si no, os lo explico brevemente. ¿Lo conocéis? Sí, no. Pues es muy simple. Una cámara oscura se hace a través de la refracción de la luz. Es decir, tú coges un cajoncito, le haces un pequeño agujero, lo pones donde el rayo de luz penetre y lo que vas a ver representado es justamente invertido, lo que por refracción de la luz, invertido la imagen que tú quieras pintar. Con lo cual, solamente tenías que poner el cajoncito, hacer pasar un haz de luz y automáticamente la imagen que estaba al frente queda representada invertida. Como realmente el principio básico es como vemos, cómo se Uy, la profesor, impresión en el ojo. ¿Perdón? no, le iba a decir que me acordé del libro La joven de la perla y Sí. el pintor bueno, se tapaba la cabeza y ve una cajita y ve el cuadro. No sé si Eso será es. eso. Ah, Pues vale, vale. eso es lo que se pretende, es decir, que pase la luz a través, lo veremos muchas veces, a lo mejor estamos sentados y vemos la calle y vemos a la gente pasar reflejado en nuestra pared, precisamente porque se hace efecto de cámara oscura. Eso hay muchos pintores que defienden la teoría porque, claro, ellos hacen uso de la fotografía y de la proyección. Por eso ahora hay tantos pintores hiperrealistas y tanta gente, en fin. Pero eso es por proyección y esto sería una proyección inversa al estilo de lo que se refleja en nuestros ojos, que después el cerebro le da la vuelta y la hace la interpretación, ¿no? Yo entiendo que Velázquez no hacía uso de eso, sí podría haber hecho uso del denominado velo, que es una superposición mediante un cristal en el que tú has rayado una serie de cuadrículas y lo colocas para un encaje básico. Entonces, tú vas trabajando mediante cuadrícula y sabes que la cabeza llega a la cuadrícula 4, etcétera. Pero no es como ahora, que ahora proyectas, entonces ves esos cabezones y esas cosas tan enormes y dice hiperrealista. No tiene ningún mérito porque lo principal de la pintura es precisamente el dibujo, igual que de la escultura. Y eso se lo saltan. Como cuando teníamos de chico el relleno usted por punto y que dimos en la charla del Congreso precisamente sobre el arte contemporáneo, para mí eso no es arte, eso es, pues bueno, ¿cómo te diría? Como estos que mal llaman arte digital, pues exactamente igual. No tiene, para mí no tiene ningún valor y por supuesto no son artistas, son meros artesanos que proyectan, rellenan y toman viento.
Vemos aquí las dimensiones reales de las tres partes en las que está el lienzo cortado, que serían, las tenemos aquí, 31 pulgadas y 4 novenos, que sería 0,731 metros. Esa sería la banda izquierda. La banda central serían 43 pulgadas y 2 tercios, que sería 1,652 metros. La banda derecha serían 43 pulgadas y 2 tercios, que sería 1 metro, y vemos que estas dos, la banda central y la banda derecha, son idénticas de tamaño, y la anchura total del lienzo serían 118 pulgadas y 7 novenos, y que equivaldría a 2 metros 761 metros aproximadamente, ¿no? En el libro, en el catálogo del Museo del Prado, se habla de que mide 2 metros 76, según el catálogo oficial. Y es importante porque corta una de las telas para que tenga una medida muy determinada, para que tenga a su vez una medida el ancho del cuadro que se acomode a lo que él pretende hacer. Con lo cual sí casaría con la cuadrícula que hemos hablado anteriormente de 0,3,14, etcétera, metros, ¿no? Vemos que justamente el Sefirot, la Séfira número 8, Hod, el honor, se encuentra justamente en el centro de la cruceta de la Cruz de Santiago, que era lo que habíamos hablado antes, que si lo pintó Velázquez, se correspondería con todo el concepto iconográfico y de composición de la obra, pero si lo pintó el rey, entonces sería, ¿cómo te diría yo?, compartir ese conocimiento, porque está exactamente en el punto central del Cefirot. Por lo tanto, el rey tenía que conocer y tenía que saber de dónde partir para que esa representación tuviera ese efecto cabalístico que se estaba buscando. No vamos a entrar, no he querido entrar porque sería desarrollar una serie de fórmulas matemáticas de las que yo no soy especialista, y por lo tanto, si yo no soy capaz de entenderlo, entiendo que los demás que están un poquito menos versados en el tema del arte les costaría, salvo a aquellos que sean matemáticos. Pero claro, esto conlleva precisamente una confabulación entre el pintor de la corte y el rey, ¿no? Si es así, si es de verdad que el rey lo pintó detrás. Ese Sefirot, el Job, nos dice que es la octava vestidura de Dios, es la Séfira denominada el honor, alabanza, gloria, es decir, Job, cuyo nombre es Elohim Tebaot. Los atributos son el misterio de la columna y el pie izquierdo. De aquí surge la antigua serpiente, la disciplina del Señor, rama, querubín, Aarón, hijo del rey, muelas de molino. Este es el canal por el cual Dios fluye hacia los arcángeles y a través de la inteligencia Miguel hacia el cielo de Mercurio. Es la causa y el origen de los animales. Esto lo hemos sacado de la página 294 de la Cábala hebraica de Athanasius Kirchner, ¿no? Entonces vemos ese problema, que no es un problema, porque realmente podríamos decir que tanto el rey como Velázquez eran iniciados en la Cábala y por lo tanto tenían conocimiento de cómo realizar esos rituales de Cábala mágica, y cómo hacer esos, ¿cómo te diría yo?, esos rituales de protección. Muchos de los cuadros de Velázquez, de la infanta y de los niños, infantes y demás, están cargados de todo tipo de simbología, de protecciones, de amuletos y demás, para precisamente evocar esa protección. Hemos de pensar que en esa época era muy común el tema del miedo al mal de ojo, a las maldiciones, etcétera, y que por lo tanto todos estos rituales de magia, todos estos rituales de iniciación eran importantes precisamente para librarse de esas cuestiones, y por lo tanto hemos de considerar las meninas, como vimos entre el primer y este segundo presentación, es como una representación de la cosmogonía del cielo, de los sefirot, de la cábala, y incluso en algún momento algunos elementos de carácter alquímico, como sería algunos de los elementos que están representados por la lámpara Kefer, etcétera, que nos dan idea de lo matérico y de lo volátil, ¿no? Entonces, transformándose en la figura central de la infanta, en la que precisamente esos rituales, incluso la representación del mundo nuevo descubierto, lo que nos va a indicar es precisamente ese sol alquímico, la transmutación, ¿no? El elevar el espíritu a un punto superior. Y estaría representando precisamente, Mariana estaría precisamente representando eso. Por lo tanto, podemos ver, y ya casi terminando,
que esas pinceladas que nos da Velázquez transformadas en letras hebreas, que algunas tienen una equivalencia casi perfecta, están perfectamente diseñadas tal como son, abren camino hacia el conocimiento de todos los misterios de la vida, en este caso sería la Kabbalah, ¿no? Y terminamos con unas palabras de Foucault, de su libro Las palabras y las cosas, que creo que deja bien claro qué es lo que Velázquez nos quiso comunicar, qué es lo que interpretamos en la obra de Velázquez, que dice así, y cito textualmente: pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta y frente a lo visible tenga un déficit que se empañe en vano por recuperar. Son irreductibles una y otra. Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice. Y por bien que se quiera ver por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ella resplandece, no es el que se despliega a la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. Es decir, es una forma de interpretar lo ya interpretado y es un mensaje que viene dado como 7 veces 7, como la sucesión de elementos, de símbolos que están representados en una cosmogonía. Y por lo tanto va más allá de lo que el artista quiere representar. Por eso anteriormente caí en la cuestión de que posiblemente el autor sí conociera ese mundo, pero también podría darse el caso de la extraña circunstancia de que fuera un mero objeto de transmisión, de, en fin, de, ¿cómo decirlo?, de Dios, de los sados, de... Entonces puede darse esa doble vertiente, ¿no? El artista como conocedor, transmisor y creador de una magia ritual, o el artista como un mero vínculo, un mero transportador, un mero mensajero de una fuerza que va más allá, ¿no? Y que se representa a través de su pincelada, ¿no? Puede ocurrir, a mí me ha pasado alguna vez que he pintado un cuadro y cuando ha acabado no he sido consciente de lo que había estado pintando, ¿no? Me pasó con el Inquisidor y con 2 o 3 cuadros. Entonces, el planteamiento es ese, ¿no? Siempre nos quedará la duda, porque desde la cruz de Santiago, de la que parten multitud de ángulos que nos van a dar una visión matemática absolutamente distinta de las meninas, a lo que sería ya la aplicación de los distintos sefirot y su distribución. Lo que es curioso es que esos elementos sí se corresponden dentro del plano iconográfico. Es decir, cuando hablamos de la distribución de los 10 sefirot, ninguno cae en un espacio vacío, todos caen en una serie de elementos que están perfectamente representados. Por lo tanto, podemos decir que Velázquez era consciente de esa representación sefirótica y la buscaba con intención. Vemos que las posturas de algunos de los personajes están incluso forzadas para caer precisamente en el espacio que está designado para cada uno de esos sefirot del árbol sefirótico, ¿no? Y vemos cómo se traza una vertical que además divide el espejo en dos, que separa a la reina, al rey, y a la vez distribuye hacia un punto de fuga muy determinado. Es muy complejo. El cuadro de las meninas, a mi criterio, si ya pensaba yo anteriormente a realizar este estudio que era un cuadro muy difícil, basta con verlo para darse cuenta de la complejidad que tiene, es aún mucho más. Es decir, no solo por lo que es, sino por lo que nos transmite, por el mensaje oculto que lleva y por no solo un mensaje oculto, sino un mensaje matemático, un mensaje cabalístico, en fin, un mensaje de profundidad, lo suficientemente importante para que hayamos desarrollado este estudio. Aquí está una bibliografía muy básica de lo que se ha consultado para realizar estas obras, estos dos PowerPoint, y bueno, quedo a vuestras preguntas, a disposición de todos vosotros. Muchísimas gracias, estimado profesor. Pasamos aquí a las preguntas. Silvia tiene aquí una serie de preguntas que comento. Dice: me imagino que Velázquez meditaba y tenía momentos espirituales para conectarse con el libro de la creación, con el Sefer, antes de conectar el más allá y universo con sus pinturas. ¿Pero por qué no eligió la Biblia católica? Me parece que el Sefer tiene un parecido con el Génesis. Abraham también aparece allí. Esa es una de las preguntas. Bueno, es muy fácil la pregunta, es que es parte de la Biblia. La Kabbalah utiliza los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron los que Dios le reveló a Moisés. Le reveló dictándoselo, es decir, utiliza la Biblia.
Lo que pasa es que existe una serie de traducciones o de elementos llevados a las letras hebraicas y su traducción al Sefirot en fin, que realmente es parte de ese estudio. Ten en cuenta que la Biblia es un libro muy curioso. Yo cuanto más la leo, más cuenta me doy de lo ignorante que soy, ¿no? Porque mira, la Biblia existen diferentes formas de interpretarla. Por ejemplo, tú coges una palabra mediante el estudio de la gematría, que es una de las partes de la Kabbalah, ¿no? Tú coges la primera palabra y le das un número, dependiendo de si quieres que sea el hombre, por ejemplo, algo relacionado con el hombre. Te dice el 6, que cabalísticamente en el tarot y demás representan una serie de figuras que representan al hombre como tal. Dice, bueno, pues cojo la primera palabra, cuento 6, cojo otra palabra, cuento 6. Eso en el idioma original, ¿eh? Cuento 6, cojo otra palabra, cuento 6, las apunta y es otro libro. Tiene significado, es decir, tiene lo que se traduce de esas palabras escogidas, es otra interpretación, otro libro totalmente distinto al primer libro, al libro original. Entonces, significaría que dentro de la Biblia hay tantos hipervínculos como palabras hay. Y es lo curioso, es decir, tú dices, bueno, pues esto de verdad ha sido dicho por una entidad superior, porque tú coges, por ejemplo, y dices el número 3, que representa la divinidad, coges la letra 3, pasas otras 3, coges la otra letra, pasas otras 3, coges otra, y tienes un libro distinto que no tiene nada que ver con el libro original, ni con el libro que hicimos para los hombres, ni con el... Y así puedes hacer con diferentes números hasta llegar al 13 o al 22, ¿no? Y cada uno de esos números te va a revelar una realidad distinta que está inmersa dentro del mismo libro. Es decir, dentro del libro de la Biblia tenemos tantos libros como palabras hay. Y su interpretación precisamente se hace o a través de la Kabbalah o se hace precisamente mediante el conocimiento de la ritualística, ¿no? De la ritualística hebrea. Entonces es muy interesante porque la Biblia se escapa. Es decir, para poder hacer eso hay que tener un conocimiento. Yo creo que no conozco a nadie que pudiera desarrollar una obra así. Entonces, sí lo usa, querida amiga. Usa la Además, Biblia. además, ten en cuenta que están los sefirot, pero después están los kefilot, que también es la parte oscura de la Biblia donde se Ah, trabajan pues otros tipos de caminos, ¿no? Pero sí mm. es correcto. Es que La otra, esto es inmenso, José. no, Esto hemos hecho una pincelada, ¿no? Ya te no, digo que con totalmente. las matemáticas ya es para morirse. O sea, Es que ten en cuenta que fíjate qué cosa más curiosa. Hablamos de la cábala, pero la álgebra es la letra de Dios según el árabe, que era el cero, pero para ellos estaba hecho a través de las matemáticas y de la claro, incógnita, ¿no? La si gente cuando Dios estudia existe, matemáticas se olvida de eso. si Dios existe es matemático, porque Exacto. existe una proporción en todo, en el universo, la distancia entre los planetas, en la misma naturaleza, que sigue una proporción de carácter áureo y con unos números muy determinados. Entonces, si Dios existe y de verdad nos ha creado, es matemático. Pero además un matemático, incluso, y con perdón de la expresión, cachondo, porque Mm. hace una serie de juegos con las matemáticas que revierten de una manera increíble, ¿no? En la creación de todo tipo de criaturas que serían de manera imposible. Es decir, yo no soy bueno con las matemáticas, por eso hice arte, pero yo entiendo que se nos escapa el entendimiento, ¿eh? Es decir, da miedo muchas veces porque se descubren planetas por la posición relativa, precisamente siguiendo esa misma estructura de distancia que está entre los planetas y que sigue un cociente determinado, ¿no? Y ese cociente es el que se aplica. Y se puede descubrir perfectamente algunos planetas que no se ven, pero que se sabe que están precisamente por la posición relativa que denota esa proporción. Y es como eso, pues 300.000 cosas. Es decir, es un mundo absolutamente maravilloso. Esto es como una broma que estaban unos matemáticos y unos compositores reunidos con Einstein y decía uno, no, Dios es igual a las matemáticas. Y otro decía, no, no, las matemáticas es igual a Dios. Y el compositor dice, no, Dios más las matemáticas es igual a Mozart. Eso es un poco lo... Pues sí, yo a Mozart lo considero un hombre de Dios, ¿eh?
Total. Y él lo decía igual. Por ejemplo, antes de pasar aquí a la pregunta que está, Kevin dice, ¿qué otros pintores tienen relación con la cábala? Y habla Silvia de Mar Chagall, ¿no? Que sería tal. Yo, por ejemplo, ahí tengo mis propias dudas en el tema cabalístico de Mar Chagall, pero dejo ahí al profesor, que es el experto. No, yo tengo claro que no tiene nada que ver. Marchagar representa el mundo onírico y simbólico, y a partir de ahí él crea sus propias dimensiones, ¿no? De carácter onírico. No, yo no creo que él tenga relación con la Kabbalah. Este conocimiento es un conocimiento de pintores del siglo XV, XVI, XVII, como mucho. Después verás que se abandona esa simbología a favor de otras cuestiones totalmente aparte. Mira, uno de los cuadros, el matrimonio de Arnolfini, sí tiene elementos de la Kabbalah. Si queréis, cuando volvamos de las vacaciones, podemos hacer análisis de ese cuadro, que es muy interesante, ¿no? Porque tiene multitud de interpretaciones, pero casi todos los pintores flamencos y demás tienen bastante relación con la composición en Kabbalah y demás. Pero el que llama la atención porque es un cuadro que no se ha relacionado hasta hace muy poco, precisamente porque nos ha dado por mirar las pinceladas y descubrir una serie de palabras hebreas, y eso ha abierto todo un mundo de posibilidades en la figura de Velázquez, que para mi gusto es el mejor pintor, por lo tanto me llama más la atención que estudiar otros pintores, ¿no? En el sentido de que considero que es el mejor pintor de la historia, muy por delante de todos los demás, ¿no? Maradona era la pierna de Dios, esta es la mano de Dios, Velázquez, ¿no? Este es el cerebro de Dios. Confundimos, cuando hablamos de pintores, el pintor no es una mano, eso es muy vulgar. El pintor es cerebro. Y es composición. Un pintor, aunque tuviera las dos manos amputadas, podría seguir pintando. Y esa es la diferencia. Por eso se denomina a los pintores intelectuales. Precisamente por eso, porque es el desarrollo de un concepto de manera matérica. Y se le llama creación porque no existe antes de que tú le des forma. Simplemente. Que yo, a la palabra creación me parece demasiado fuerte, ¿no? Se crea Dios si es que existe, y nosotros lo único que hacemos es transponer de manera ordenada una serie de manchas para dar una sensación falsa e ilusoria, porque realmente tú ves muchas obras en rayos ultravioleta o en infrarrojo y no tiene nada que ver, ¿no? No, es como una representación del mundo real que nosotros conocemos. Entonces hemos de tener en cuenta que nuestro campo de visión es estrechísimo, es muy pequeño, y que existen otras realidades hacia el infrarrojo y otras realidades hacia el ultravioleta. Con lo cual, posiblemente estemos conviviendo en un mismo plano con otros seres que nosotros no somos capaces de distinguir, pero que nuestras mascotas sí, y así. Es decir, entraríamos en un círculo bastante complejo y que Hombre, nos... el propio Sefer Yeshira dice que el mundo es ilusorio, ¿no? Es la misma ilusión que Claro, una tela. claro, por esa misma ilusión es la que los artistas transponemos en nuestras obras, ¿no? Simplemente partiendo de una falsa realidad, porque la realidad está compuesta conforme a nuestro órgano de visión, que es lo que vemos, lo que podemos discernir, pues ya lo tiene. Es decir, no tiene más misterio. La realidad es distinta, muy distinta a lo que nosotros percibimos. Le doy paso ahí a Kevin. Kevin, por favor, tu pregunta. Hola, buenas, profesor. Y Buenas. bueno, pues, quisiera ver si algún día pudiera hablar de este autor, de este pintor, Johannes Vermeer, y la joven de la perla. Sí, ese cuadro me gusta mucho. Algún día hablarán de él. Bueno, la Sí, pregunta, la pregunta primera es, y entonces, como dice mucho, si el rey puso a Velázquez, entonces el rey también pintaba y sí, también era caballista. sí pintaba, el rey pintaba, y además descubría pintores. Es decir, el rey era muy cotilla y entonces le gustaba mucho ir al estudio de Velázquez, y así descubrió precisamente al esclavo que tenía Velázquez, se llamaba Juan de Pareja. Lo que hizo fue poner un cuadro, sabiendo la curiosidad del rey, consiguió poner un cuadro cara a la pared. Claro, el rey, al entrar en el estudio de Velázquez, vio un cuadro cara a la pared, pensaba que era de Velázquez, le dio la vuelta y vio que era un cuadro de Juan de Pareja, que está representado en el Museo del Prado, ¿eh? De hecho, obligó a Velázquez a liberar al esclavo, porque él consideraba que un pintor no podía ser esclavo de nada, nada más que de su arte, ¿no? Y fue muy bonita la relación que tuvo con Velázquez, porque quien dotó, le dio la dote a la hija de Velázquez tras el fallecimiento del mismo, fue precisamente Juan de Pareja, ¿eh? Entonces es una relación muy bonita. Y sí es verdad que era aficionado a la pintura, pero también era aficionado a la alquimia y también era aficionado a la Kabbalah. En fin, ten en cuenta que
bibliotecas como las que pudiera tener el rey de España, habría muy pocas en el mundo. Y entonces imagino que sería parte de su formación el conocimiento para poder discernir una serie de claves muy determinadas, ¿no? Entonces, sí, sí, pintaba. Y tenía esa curiosidad exacerbada. No hay que olvidarse la biblioteca, estimado profesor del Escorial, donde incluso había acta de excomunión a quien sacara los libros prohibidos que en aquel momento atesoraba Felipe II, que era antepasado y era Austria también, que decir, los reyes de España, hasta que llegaron los Borbones, siempre estuvieron muy influenciados a la magia y a la espiritualidad, pues judía, por mucho que digan que no, no que hiciera hebraica. De Pero hecho, en el Escorial hay un cuarto de alquimia, que es una torre, y que tiene el suelo precisamente hacia un centro, que es un desagüe, precisamente para la eliminación de la saturación y de los diferentes líquidos en los atanores, ¿no? Fíjate tú que cuando vas a visitar el monasterio del Escorial, te vas a encontrar en la biblioteca que hay muchos tomos dados la vuelta. Esos tomos son tomos prohibidos, que en aquel momento le pudo costar la excomunión a Arias Montano, etcétera, ¿no? Y que precisamente el confesor del rey tuvo que justificar en varias ocasiones ante la corte el por qué el rey era propietario de esos libros y por qué existían dentro de las bibliotecas reales, ¿no? Y era precisamente la justificación que decía es que como tal era el poder, tal tenía que conocer la tentación, ¿no? Pero en fin, es interesante porque, claro, estamos hablando de un periodo bastante oscuro. Se habla del medievo como oscuro y yo entiendo que precisamente del siglo XV al siglo XVII es un periodo bastante oscuro por el miedo a muchas cosas, ¿no? Y no siempre estamos muy equivocados con respecto a la Inquisición porque se dice o se piensa, ¿no? En una charla que di yo en Montilla sobre el sexo en las catedrales, pues me decían, pero ¿cómo la Inquisición iba a permitir? Es que la Inquisición no le importaba el sexo, a la Inquisición lo que le importaban eran las brujas total. y los que iban en contra de la religión cristiana, pero el sexo todo lo contrario, contra más sexo, más fieles, contra más fieles, más diezmo. Entonces vemos un auténtico catálogo en los canecillos en el norte de España en las que existen todo tipo de posturas e incluso actitudes animalistas, ¿no? De zoofilia y demás. Por lo tanto, la Iglesia estaba encantada con esa cuestión. A ellos lo que les importaba todo lo que fuera un anatema, una cuestión que fuera en contra de la voluntad de la Iglesia. Y de hecho en España es el país que menos gente murió en la hoguera, frente a los ingleses, frente a los franceses, a los alemanes. De hecho, el martillo de las brujas, quienes lo escriben son dos jesuitas alemanes. Es decir, lo que pasa es que nosotros tenemos la fama de Torquemada y ahí nos podemos echar a dormir, pero no tiene nada que ver. Además, fíjate que, como bien dices, en Maleus Maleficorum, que era el martillo de las brujas, y después hay un tema. España no creó la Inquisición se creó contra los cátaros, precisamente contra los albigenses, y se hizo en Francia por mandato papal. Claro, Simplemente que España después se asentó un poco más la Inquisición, pero España no inventó la Inquisición y fueron los reyes católicos. Los reyes católicos pidieron un inquisidor general, pero la Inquisición se hizo pues en la cruzada contra los albigenses, contra los claro. cátaros, ¿no? Quiere Tú decir que fíjate que, sí, sí, sigue, José. no, claro, quiere decir que es como bien dices tú, que la gente se crea un mito también por estos falsos escritores a veces que no profundizan, ¿no? Hablamos otra vez a la gente del misterio, de que la Inquisición se crea aquí contra las brujas y como bien dices tú, la Inquisición, que además en España se mantuvo, fue abolida por Napoleón y después Fernando VII pues volvió a ponerlo otra vez en curso y en auge, pero la Inquisición iba contra aquellos que iban contra la fe, no fuera quien fuera. En el Maleus Maleficarum, es decir, tú coges la parte de las iglesias alemanas y demás y eran mucho más terribles, incluso por ejemplo en Inglaterra, aunque después no había una Inquisición totalmente asentada, cuando Enrique VIII crea la Iglesia de Inglaterra, sí hubo también una gran caza de brujas, que parece que aquí hemos sido los españoles y la Inquisición española la que hizo un mare magnum de hogueras, ¿no? Y bueno, y hay una cosa muy interesante, yo invito a la gente que estudie la forma y digamos jurídica de la Inquisición. Era más difícil que te quemaran en la época de la Inquisición que ahora mismo tengas una condena penal de 2 años, porque era muy meticulosa la Inquisición a la hora de proceder y antes te ponían un capirote
que te llevaban a la hoguera, ¿no? Y disculpa, pero era un poco el matiz que quería comentar en Claro, esto. tú, nada más que tiene que ver el número de víctimas de la Inquisición. En España no llega a 70. En toda la historia de la Inquisición, estamos hablando de varios siglos, no llega a 70 personas ejecutadas en la hoguera, mientras que en países como Alemania supera las 7.000 personas. En países como Inglaterra, que tanto nos dicen, supera las 4.000, en Francia más de 3.000. Es decir, estamos hablando de números totalmente descompensados, ¿no? Es cierto que aquí, vuelvo a repetir, la Inquisición no se metía en cuestiones que no fueran anatema o que no fueran un problema con la Iglesia. El resto le importaba un pito. Y había casos también en los que se tenía muy en cuenta quién era la persona y si tenía posesiones, pero esos son casos aislados, muy aislados, en zonas más perdidas de la península, ¿no? Pero realmente el fenómeno de la Inquisición pasa por ser española y sin embargo, en fin, es parte de esa leyenda negra que tiene España, igual que cuando hablamos de los conquistadores y de, en fin, decir que Hernán Cortés con 100 hombres pudo acabar con un imperio de 7 o 8.000 o 9.000 o 12.000 personas, si lo hizo fue precisamente con los indígenas de la zona, que era la mayor parte del ejército, el grueso del ejército. Y si se quería acabar con una serie de culturas eran porque eran antropófagas y porque realizaban rituales de sacrificio de miles de personas en una sola jornada. Es un mundo totalmente... Lo que pasa que, por desgracia, nuestros gobernantes siguen fomentando esa leyenda negra española, ¿no? Y es una pena porque algunas declaraciones que se escuchan de algunos de los políticos, pues la verdad es para echarlos directamente fuera de su ministerio, porque no hacen más que incidir en una leyenda que, por otra parte, es falsa y que demuestra precisamente la falta de cultura de algunas de las personas que nos dirigen, ¿no? Y que Goya también, y creo que estimuló mucho, ¿no? Con sus grabados sobre el tema de las brujas, pues también parece que solamente las había en España. Creo que así a nivel artístico, ¿no? No sé, yo creo que Goya, es que ser artista, estar sordo y tener unas circunstancias personales como la de él, yo le veo muchos equivalentes con Beethoven Sí. y son dos personajes que incluso físicamente se parecen, ¿no? Con esos pelos y realmente tiene que ser muy duro, ¿eh? Si ya el ser artista es duro, porque pasa mucha hora contigo solo y demás, y te enfrentas a tus propios fantasmas día a día. Imagínate encima con el problema de la sordera, con ser apartado políticamente porque tus ideas no. En fin, pero ahora es más canalla que con la Inquisición. Ahora tienes la muerte social que viene provocada por 4 o 5 individuos y la verdad hace mucho daño, ¿eh? Entonces, cada momento tiene su historia, pero yo creo que la Inquisición no era una cosa a temer en ese momento, ¿no? Pero bueno, como todo, habrá opiniones de todo tipo. Pues nada, profesor, muchísimas gracias. Sé que ahora vas a coger ahí unas merecidas vacaciones y Digo, pero vacaciones para no ser vacaciones, porque yo me paso todo el día trabajando. Es decir, yo no tengo problemas. Yo si no estoy dibujando, estoy escribiendo y para septiembre quiero ya llevar a la editorial para que el proceso se acabe en diciembre sobre la simbología de la Capilla Sixtina, que presentaremos aquí. Y si vosotros queréis. hombre, claro. Y poco más, es decir, otro libro que tengo ya enjaretado es Gigante, sobre la historia de los gigantes en la Biblia, en fin, y demás, como qué nos dice la historia de los gigantes, una descripción física, en fin, muy interesante, ¿no? Entonces, son los dos campos que ahora voy a estar trabajando ya desde mi nuevo periodo vital, y la verdad es que No te olvides de tomar las burbujitas espirituales o la agüita divina o la agüita, ¿cómo es para tener visión? con misterio, agüitas El con agua con misterio. misterio. No te olvides de tomar Claro, el agua con misterio. Y claro. nada, y En te el mundo del esperamos en misterio, septiembre. en el mundo del misterio hay que tener misterio. Y el agüita con misterio está muy bien. Aunque en Exactamente. vacaciones cambio el agua con misterio por la manzanilla de San Lucas. Que no tiene misterio ninguno. Tiene mucho misterio, sobre todo si te tomas tres. Cuando te tomas 3 o 4 ya empiezas a ver el mundo de color de rosa, Ya en ves fin. Séfiras, ¿no? Ves Sefirot, Kefilot, ves ahí de todo. Estás en comunión Pues con lo divino.
Están presentes muchas más cosas de la que crees, ¿eh? No, Porque pero una vez, fíjate que el alcohol es el instrumento de llegar a Dios. uno de ellos, también el sexo tántrico es otro. No, totalmente de acuerdo. Hay Pues, muchas formas de llegar a Dios. El problema es si hay Dios o si Dios quiere. o si Dios quiere que te des cuenta. Ten en cuenta que, como te decía, que ahora que aprendes a ver dónde están los cefiros, empiezas a verlos. Y el problema es que los ves en todas partes. Y es un problema muy serio porque cuando lo cuentas, a la gente se te queda mirando como diciendo, si nada más que se toma una copa, ¿sabes? Pero tú Pero fíjate bueno, que eso es como lo que dicen, ¿no? Que la mayor trampa del diablo es decir que no existe, ¿no? Es algo parecido a la de Dios. pues claro, el problema es que hay que buscarlo. Mira, yo te Totalmente. diré una frase, ay, ¿cómo se llamaba este? Que era fotógrafo de los suicidas en Afganistán. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que es famoso porque hace fotografías mediante placas de metal y sales de aluminio y demás, y hizo El Dios de los monos, que era un mono crucificado, y no me acuerdo el nombre, que yo siempre lo cito. Pues él decía que él estaba más cerca de Dios porque lo buscaba todos los días. Y es verdad, es decir, cuando tú lo buscas estás más cerca que el que dice, no, yo sí creo y no mueve un dedo. Entonces es una búsqueda continua, ¿no? Igual que se busca la espiritualidad o igual que se busca la perfección. De acuerdo, Silvia. Sí. Claro, esa es la cuestión. Pues nada, profesor, nos vemos en septiembre Muy bien. y a ver si el correo os trae mi libro. Me voy a callar. Tengo ahí un testigo. Mira, está Boadas que estaba detrás de tu libro también y es verdad. Pero bueno, tú mándamelo por correo y ya está. Pero no, no No, es... te lo mandaré por agencia, que es lo mejor, porque la agencia sí te deja el papelito y ya si no, eso puedes ir a recogerlo donde tenga la agencia, porque es que, ya te digo, ha sido una batalla, ¿eh? Ellos Ha sido dicen que la 9 veces. búsqueda de Dios, ¿eh? Ha sido como el Bueno, laberinto, Odiseo, la prueba de Odiseo, ¿sabes? el libro es bueno, pero no tanto, ¿eh? Bueno, Además bueno, hombre, es el muy libro es pesado, buenísimo. pesa 6,5 kilos el jodido libro. Pero bueno, como todo. Pues nada, Pues muchísimas encantado gracias y a y ha disfrutar sido de un la placer familia. compartir este espacio con vosotros y volveremos con nuevas fuerzas, nuevas historias, nuevas... A lo mejor empezamos con el matrimonio anual fini, ya ves. Pues qué bueno, me parece así y esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos. Un fuerte Hasta luego, abrazo a feliz todos y gracias verano. por estar.